Espíritu Santo está con nosotros y por eso de igual manera vamos a cantar el himno 387. Busquen sus signarios. Una mano de pie. La senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar, y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar, la muerte en la lugar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren verme ir por el sendero del pecado, oír no puedo andar al mar, pues voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. No en gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. ¿Por qué no quieres ir buscar a yendo en pos del Salvador? La hermosa tierra más que allá. Yo ven conmigo pecador, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Reverentemente abramos nuestras Biblias y busquemos nuestras lecturas bíblicas en 2 de Corintios 5, 19 al 20. 2 de Corintios 5, 19 al 20. Dice así: así que somos embajadores en el nombre, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no teniéndole consigo al mundo, sino tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y no encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Con estas palabras en mente, inclinémonos, pongámonos de rodillas y vamos a tener la oración. Amantísimo Padre, que moras en las alturas de los cielos, alabado y bendecido sea su nombre en esta mañana. Gracias, Padre Celestial, porque ha pasado una semana y estamos en este sábado, que es un gran refrigerio para nuestra vida espiritual, porque es cuando venimos a encontrarnos nuevamente contigo como tu pueblo que somos, Señor. Ten piedad de misericordia de nosotros, Señor. Sálvanos por tu Hijo amado. En esta mañana, Señor, ponemos en tus manos todas nuestras alabanzas, todos los programas que están preparados. Este es el banquete, Señor, para nosotros. Prepara nuestros corazones, prepara al pastor, Señor,
con el poder de tu Espíritu Santo, que tu palabra pueda hacer impacto en cada vida nuestra, en la vida de las personas que nos visitan en esta mañana, Señor. Que al salir de este lugar, Señor, sintamos tu presencia y que tengamos esa evidencia cada momento de nuestra vida que hemos estado contigo. Bendice tu palabra, porque es el poder, Señor, que tú nos das, que es como una espada de dos filos, Señor, que llena nuestros corazones y reprende el pecado de nuestras vidas. Sé tú con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Inclinemos nuestros rostros, por favor, para una oración. Padre nuestro, en esta hora vamos a abrir tu palabra. Permite que al analizarla y estudiarla podamos ver tu santa y divina voluntad. Ayúdanos a tener ese celo, ese privilegio que tú nos has dado de ser tus hijos, ese privilegio de ser ministros tuyos. Permite que lo podamos desempeñar a cabalidad. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, hermanos, vamos a estudiar un tema que personalmente me ha ayudado mucho y que lo disfruté mucho cuando estaba elaborándolo. Anoche, mientras lo pulía, me tomó casi la 1 de la mañana. Mi esposa me dice, pero bueno, ¿qué tanto tú le metes a ese sermón? Pero era que tenía varias versiones de la Biblia, católica, la nueva versión del mundo, la Thompson. Y entonces es interesante, es apasionante cuando usted coge un tema o una palabra y ver cómo en diferentes versiones le va dando una tonalidad, que es exactamente lo que usted quiere conseguir. Hay veces que hay versículos en la Biblia y dice, bueno, esto no lo entiendo mucho, pero que cuando busquen otra versión, usted dice, caramba, qué tremendo esto. Yo no lo había entendido así. Muy bien, en esta mañana nosotros vamos a analizar de que no existe diferencia entre un miembro de iglesia y un ministro. Porque inmediatamente, así como ustedes están ahora, ministro, inmediatamente llega a la mente ¿qué? El pastor. Pero bíblicamente no es así. Bíblicamente nosotros encontramos de que ministro es aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Y el Señor en su misericordia ahora nos convierte, y les voy a dar las citas, porque de eso se trata. El Señor ahora nos convierte en sacerdotes y ministros dentro de su iglesia. Tremendo concepto. O sea, que si usted piensa de que usted es cualquier cosa, y no, espérese. No es así. Algo está mal con usted. Porque el Señor nos dice que en el momento que yo hago un pacto con Él, yo dejo de ser un esclavo de Satanás para convertirme ahora en un ministro de Dios. Qué privilegio, hermanos. ¿Sí o no? Tremendo privilegio. O sea que usted no sigue siendo el mismo aquel salvaje, mal hablado, mal vestido, despeinado. No. Eso era antes. Ahora usted llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Qué privilegio. Muy bien.
Pero la palabra ministro, ¿de dónde viene? La palabra ministro viene del latín, que quiere decir servir. El que sirve a alguien sin ningún interés. El que ministra dentro y fuera de la iglesia, ese es un ministro. Ahora, hay diferencia entre pastores y ministros. Ahí sí hay diferencia. Pero no hay diferencia entre laicos o miembros de iglesia y el ministro. Es la misma cosa. Y hermanos, teniendo eso en mente, es que se ha elaborado este tema, porque hay tantas cosas que podemos aprender nosotros en esta mañana, y que cuando nosotros lo estudiamos en la palabra de Dios, nosotros pensamos, qué bueno es el Señor. Cómo nos deja todas estas evidencias para que en nosotros no exista ninguna duda de que Él nos ha llamado a su luz admirable. En el Antiguo Testamento, ahora hermanos, fíjense una cosa, no era el plan de Dios de que existiera diferencia dentro del pueblo de Dios, por ejemplo, en el laicado o en el pastorado. El Señor quería que todos fuéramos como iguales. ¿De dónde viene eso? Bueno, vamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 19. ¿Trajeron su Biblia? No se oye las páginas. ¿Qué pasa? A mí me gusta que cuando yo digo tal libro, se oiga este sonido. Ah, Reynoso. Muy bien. Éxodo capítulo 19, el versículo 4 al 6. Vamos a ver aquí algo interesantísimo, hermano. Mire cuáles eran los planes de Dios cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó, el versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Vamos a comentar aquí un poquito, porque esto me llama mucho la atención. Aquí dice, y cómo os tomé sobre las alas de águila. Yo no sé si ustedes han visto, eso se ve mucho en el canal 13, cómo las águilas enseñan a sus polluelos o a su cría a volar. ¿Lo han visto? Los tiran y pareciera que se van a caer, y viene el águila madre y aterriza debajo de ellos y los levanta otra vez. Y los vuelve a subir y los vuelve a tirar. Hasta que los pobres animalitos aprenden a sobrevivir y a andar y todas estas cosas. Y esa águila, hermanos, les enseña inclusive hasta comer. Y esta expresión aquí dice, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. ¿De dónde viene eso? Bueno, vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 26. Versículo 6. Deuteronomio capítulo 26, el versículo 6. Perdón, 16. 26, 16, Deuteronomio. Y Jehová tu Dios te manda, ¿cuándo? Hoy. Que cumplas estos estatutos y derechos, cuida pues de ponerlos por obra con parte de tu corazón y con parte de tu alma. Muy bien, por eso es que es bueno leer la Biblia, estar allí leyendo, porque el pastor ahí se equivoca. Y el pastor está llegando a viejo y necesita lente, ¿cómo se llama? Daniel. Dice aquí, ponerlos por obra con todo tu corazón, dice la expresión, y con toda tu alma. Y agrega, a Jehová has ensalzado hoy para que te sea por Dios y para andar en sus caminos y para guardar sus estatutos y sus mandamientos y sus derechos y para oír su voz. Y Jehová te ha ensalzado, ¿cuándo? Hoy, para que seas su pueblo peculiar. En otras versiones dice especial, como Él te lo ha dicho, y para que lo guardes todos sus mandamientos.
Y miren lo que dice el versículo 19. Y para ponerte alto sobre todas las gentes que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él te lo ha dicho. Hermano, ¿cómo les parece esa estrategia de Dios? ¿Qué planes tenía Dios? Si Dios hubiera sido un político, óigame, ¿cuántos votos hubiera ganado? Esos eran los planes de Dios. Pero los planes de Dios no se pudieron llevar a cabo. Hubieron cambios. Tremendos cambios. Pero hay otra partecita aquí. Momentito. Aquí está. Deuteronomio capítulo 32, versículo 9. Para reafirmar lo que nosotros encontramos en Éxodo 19. Dice así, 32, el versículo 9 en adelante, de Deuteronomio. Porque la parte de Jehová es ¿qué? Su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Usted y yo. ¿Ok? Esa es la parte de Jehová. Versículo 10. Y lo halló en tierra de desierto y en desierto horrible y yermo, y lo trajo a su alrededor, lo instruyó y lo guardó como la niña de ¿qué? De sus ojos. En otras palabras, pobre de aquel que ataca a la iglesia de Dios. ¿Qué está haciendo esta persona? Ay, hermano, está jugando con algo sumamente peligroso. Tenga cuidado, hermano. Tenga mucho cuidado cuando usted ataca la iglesia de Dios. No estoy diciendo que la iglesia es perfecta. Hay sus problemas y sus enredos, pero pobre de usted si usted es usado por Satanás para usted atacar la iglesia de Dios. Aquí dice, y lo guardó como la niña de su ojo. Y sigue diciendo, versículo 11, como el águila despierta su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Tremendo versículo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se encarga de las necesidades y de los problemas de su pueblo. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, ¿ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra y estuvo allí sobre una parte alta de Jerusalén? ¿Y qué dijo? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces no quise juntarte así como la gallina junta sus polluelos? Y agrega, pero no quisiste. No quisiste. Y el Señor, hermano, envía mensajes, pero no pasa nada. Y esa es la condición de nosotros. Pero el punto que quiero destacar acá es que tú y yo somos llamados para un servicio, para un ministerio dentro de nuestra iglesia. Éxodo capítulo 20, 18 y 19. Éxodo 20, 18 y 19 dice así. Y todo el pueblo observaba las voces. Aquí está hablando de Moisés cuando subió al monte a recibir las tablas de la ley. Y todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndole el pueblo tembló y se pusieron de lejos. Dije, bueno, ¿qué estará pasando aquí? Mejor vamos a ponernos de lejos. Uno nunca sabe. Pongámonos de lejos. De pronto Moisés subió allá y a saber qué le habrá pasado. Versículo 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros, porque muramos. En la primera oportunidad, aquí en Éxodo 19, ¿qué contestó el pueblo? En Éxodo 19, versículo 8, miren lo que el pueblo respondió. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, así lo vamos a hacer. Pero ahora se cambian los papeles. Ahora, ¿qué dice el pueblo? Mira, Moisés, mejor es que tú te pongas en el medio. Esto está como muy raro este asunto y queremos evitarnos problemas, mejor dicho.
Mejor es que tú, mire, dice acá, habla tú con nosotros que nosotros oiremos, pero que Dios no hable con nosotros porque no muramos. En otras palabras, ellos están reconociendo de que Dios es tan puro, es tan santo, es tan limpio, de que ellos no son dignos de estar en la presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo allí. Pero sucede algo, hermanos, que cuando el Moisés está descendiendo del monte, ¿qué es lo que ellos ven? ¿Qué es lo que él ve? Sí, pero él ve algo que está sucediendo en el pueblo. El becerro de oro. Y Moisés dice, ven acá, ¿pero qué es esto? ¿De dónde sacaron este becerro? Hermanos, ¿y cuántas veces no se hacen planes en la iglesia y son distraídos de una forma magistral por Satanás, que eso llega a ser como un becerro también de oro dentro de la iglesia? La misma situación. Y entonces allí es de donde vimos que el Señor ahora escoge a una tribu. ¿Qué tribu? ¿Recuerdan ustedes? La tribu de Leví. ¿Para qué? Para que trabajara dentro del pueblo y por el pueblo y que sirviera de mediador. ¿Dónde está eso? Eso está en Números capítulo 8. Números capítulo 8, versículos 9 en adelante. Miren lo que dice. Números capítulo 8, del versículo 9 en adelante. Y harás llegar a los levitas delante del tabernáculo del testimonio, y juntarás toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando habrás hecho llegar a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán. Aquí está la expresión que yo quiero conseguir, Katy. Y servirán en el ministerio de Jehová. ¿Cuál era la función entonces de esta gente? De estos levitas. Servir en el ministerio de Jehová. Versículo 19. Ahí hay dos expresiones que las vamos a tener en mente. Y yo he dado el don, los levitas, a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, primero, para que sirvan el ministerio de Israel en el tabernáculo del testimonio. En otras palabras, él está diciendo, mira, yo te voy a dar este ministerio para que sirvas dentro de la iglesia, para que tú trabajes dentro de la iglesia. Y segundo, está en ese mismo versículo, y que reconcilien a los hijos de Israel, porque no haya plaga en los hijos de Israel. Entonces, ¿cuál era una de las funciones de estas personas al Señor llamarlo a este servicio? Para que sirvan en el ministerio de los hijos de Israel. ¿Y para qué más? Para que reconcilien. Cuando usted habla de reconciliación, ¿de qué usted está hablando? Está hablando de paz. Está hablando de amistad. O sea que aquellos hermanos que son revoltosos, espera, hermano, ¿qué espíritu es ese? ¿Qué espíritu es ese? El Señor nos está diciendo aquí que debemos tener que reconciliar a los hijos de Israel. Reconciliaos hoy con Dios. Muy bien, pero en el Nuevo Testamento las cosas cambian. Bien, Primera de Pedro capítulo 2. En Primera de Pedro capítulo 2, un versículo bien conocido. Bueno, hay tantas cositas que hay que aprender allí, hermano. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y el 10. Miren cómo dice acá. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa o nación santa, y aquí me sirvió mucho la versión de los 70 porque dice pueblo adquirido, y yo quise saber qué es ese pueblo adquirido, y dice así, pueblo que ha sido conquistado por la sangre de Jesucristo. Óigame, ahí sí queda claro la situación, porque usted dice pueblo adquirido.
Pero cuando usted encuentra que el pueblo que ha sido conquistado por la sangre de Jesucristo ahora tiene un significado tremendo. ¿Por qué? Porque dice, oh, el Señor me compró con su sangre. Por eso dice aquí, es un pueblo adquirido. Y ahora agrega, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas su luz admirable. Vosotros, versículo 10, que en el tiempo pasado, en el tiempo antiguo, ¿qué pasaba? No éramos del pueblo. Éramos errantes, del montón. Pero fíjense lo que ha hecho el Señor. Nos ha adquirido y dice, pero ahora soy pueblo de Dios. Pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado ¿qué? Misericordia. Qué tremendo versículo es, hermana Vicenta. ¿Me gusta? Hermanos, hay tantas cosas aquí que nosotros se nos olvida que el Señor tiene un mensaje para nosotros. Por eso nos dice aquí, en aquel tiempo pasado tú no eras nada, no eras pueblo, pero yo ahora te he dado un nombre. Te he redimido, ahora tengo misericordia hacia ti. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6. Y miren lo que dice acá. Ahora sí vamos a entrar en la palabrita que yo quiero sacarle el jugo, porque es una palabrita que no se entiende muy bien. A veces pensamos que el ministro es aquel que recibe el sueldo como el pastor, y que para usted trabajar en la iglesia usted necesita tener un sueldo o pertenecer a la junta de la iglesia. Errado, hermano. Para usted trabajar por su Señor, usted no necesita pertenecer a la junta de la iglesia. Versículo 3:6. El 2 de Corintios. El cual asimismo nos hizo ministros. En algunas dice suficientes, en otras dice competentes y en otras dice capaces, con habilidades. El Señor no llama así la gente como que no puede moverse. El Señor dice, no, tú vienes donde mí y yo te doy la capacidad para que tú seas un ministro de un nuevo pacto o de un nuevo testamento. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Cómo les parece eso? ¿Tiene base bíblica de que nosotros nos llamemos ministros? Sí, aquí dice, el cual asimismo nos hizo ministros capaces o suficientes. Versículo 18. Perdón, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y ojo, fíjese lo que dice aquí. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay... ¿Cómo es esa cosa? Que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si hay libertad, hay paz. Si no hay libertad y no hay paz, el Espíritu del Señor no está allí. Bíblicamente hablando. Yo estoy repitiendo simplemente lo que está acá, hermano. Nada más. Pero aquí dice que cuando estamos en el Señor, estamos como en libertad y estamos en paz. ¿Cómo se refleja cuando una persona está en libertad y está en paz? Sonríe, salud, contento, feliz. Pero aquel que está en problemas, que está con pecados, enredado hasta arriba, mire, hermano, tiene esto de todo arrugado. Sí. Y pobre de usted, si usted lo saluda, 2 o 3 palabras y ¡za! Aquí dice el Señor que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, allí hay paz. Póngase eso aquí, hermano. Si todo le está saliendo mal, oiga bien,
Y si usted tiene enredo con toda la iglesia, no venga ahora a decir, pobrecito de mí. Toda esa gente está equivocada, menos yo. Qué cosa, ¿verdad? Hermano, piense, párese y diga, bueno, ¿qué seré yo? Y órele al Señor, porque todos no van a estar equivocados y usted es el único que está bien. Versículo 18. Por lo tanto, mirando algunos a cara descubierta, por lo tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. En otras palabras, lo que nos está diciendo Pablo aquí, y Pablo es un teólogo práctico por excelencia, hermanos. Él nos dice en el versículo 17, mira, si no estás en paz, es porque tú no estás en armonía con tu Dios. Por eso dice el versículo 18. Por eso dice, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados. O sea, que si yo no estoy en paz, si yo no estoy en libertad, es porque la gloria del Señor no está en mí. No he sido transformado, no he sido tocado a la semejanza del Espíritu del Señor. Ahora, no se trata si usted sabe o no sabe doctrina, no, de eso no está hablando. Aquí lo que viene hablando es de una relación con el Señor Jesús. Ese es el punto. Y que cuando el Señor nos llama, hermanos, ese pacto que nosotros hacemos con Él. Señor, te doy gracias porque me rescataste. Te doy gracias porque me perdonaste todos mis pecados. Capítulo 4, versículo 1 en adelante. Mire, del mismo 2 de Corintios. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. ¿Qué tal, Luis? Dice aquí, por lo cual nosotros teniendo este ministerio, algunas versiones dice, esta administración, ¿cómo dice la tuya? Administración, según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos, no afloje. No afloje, que eso lo vamos a ver más adelante también. Algunos se aflojan y dicen, no, espérate, ¿cómo voy a aflojar si ya Cristo viene? No, ¿cómo voy a aflojar si yo necesito que el Señor esté conmigo? Yo no puedo aflojar. Dice que hemos alcanzado, no desmayamos. Versículo 2, antes quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad. Y aquí viene, encomendándonos a nosotros mismos, a toda conciencia humana delante de nuestro Dios. ¿Qué es lo que vemos allí? Que ahora el Señor nos dice, mira, encomiéndate a tu Dios. Encomiéndate. Es algo personal entre tú y tu Dios. Ahora, ¿en qué consiste el ministerio para el cual el Señor nos ha llamado? Hemos hablado del ministerio y todas estas cosas, pero ¿en qué consiste este asunto? ¿Qué es lo que quiere enseñar la palabra de Dios en esta mañana? Según de Corintios 4:2, ahí nos dice. Este ministerio, primeramente, Dios nos hace sacerdotes de ¿quiénes? De nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que responder delante de Dios por nuestra propia vida. En otras palabras, el Señor nos hace ministros de Él para que nosotros, por eso dice el versículo 2, encomendándonos a nosotros mismos con toda conciencia humana delante de Dios. Encomiéndate a Jehová tu Dios. Pero hay otro versículo, 2 Timoteo 4:5. 2 Timoteo capítulo 4 versículo dice, pero tú, forma personal, singular, mire lo que dice, vela en cuanto,
en todo, soporta las aflicciones y haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. ¿Cómo es la cosa? Ay, miren lo que dice el versículo desde la parte de arriba, Hugo. Pero tú vela en algunas cosas, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, ¿y qué más? Y cumple con tu ministerio. O sea, no te vas a no. Diga allí, cumple tu ministerio. Versículo 11. Mire lo que dice, Lucas solo está conmigo. Toma a Marco y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. O sea que esa palabrita está bien incrustada allí, Valeria. ¿Ah? Bien incrustada allí. Ahora, Colosenses 4:17. Colosenses capítulo 4, versículo 17, nosotros encontramos algo bien interesante allí también. Colosenses capítulo 4, versículo 17. Este versículo es bien interesante en la versión católica. En la versión católica hay muchas cositas que se las voy a explicar ahora. Por ejemplo, dice, y decid a Archipo, mira que cumplas el ministerio que has recibido del Señor. ¿De quién recibimos el ministerio nosotros, hermanos? De arriba. El Señor es el que llama y el Señor es el que reparte los dones. Por eso dice acá, y mira, en otras versiones dice, considera, medita y cumple el ministerio que el Señor te ha dado. En la versión católica dice, el Señor te ha dado ese ministerio para que cumplas con tus deberes. Y de eso se trata. Cumplir con nuestros deberes dentro y fuera de la iglesia y en nuestro hogar también. Un versículo más. Apocalipsis 3:10. Ese es bien fácil, es el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Mire lo que dice. Apocalipsis 3:10. Dice así. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la tentación, que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Es necesario que tengamos, ¿qué? La paciencia para poder cumplir con nuestro ministerio. Muy bien, versículo 11. He aquí yo vengo presto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Cómo es esa cosa, Pastor Peña? ¿Retener qué? ¿Retener qué? Mi ministerio. Retener mi vocación, lo que el Señor me ha puesto en mis manos. Cuídelo. En la versión antigua decía, considera, medítalo para que nadie quite tu corona, para que nadie quite tu puesto, tu responsabilidad dentro y fuera de la iglesia. Por eso dice aquí, yo vengo presto, retén lo que tienes. Oh, hermano, qué privilegio cuando el Señor nos da todas estas cosas y que nosotros ahora lo dejamos ir así tan fácil. Otro versículo, 2:25 de Apocalipsis. Este versículo sí va un poquito más allá, Hugo, fíjate. Empero la que tenéis, tenerla, ¿hasta cuándo? Hasta que yo venga. No afloje. No afloje. Eso es lo que el Señor te dice. Bueno, que mucha responsabilidad. Bueno, eso fue lo que el Señor te puso. Pero aquí está diciendo que debes retenerla hasta que el Señor venga. Capítulo 3, versículo 3. Capítulo 3 y el versículo 3 de Apocalipsis dice, acuérdate pues
de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Muy bien, qué tremendo versículo es. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo? Que debemos velar, pero debemos ¿qué también? Arrepentirnos. Decirle al Señor, por favor, Señor, quítame todas estas malas cosas que yo tengo. Entonces, ¿en qué consiste nuestro ministerio primeramente? Conmigo, en lo personal. Mi dedicación personal a mi Dios. Yo como persona. Segundo, ¿en qué consiste nuestro ministerio? Bueno, esta segunda parte yo la he dividido en 3 partes. La primera, nuestro ministerio con nuestra familia. El padre de familia es ¿qué, hermanos? El sacerdote de la familia. El padre es el encargado de llamar a culto. El padre es el encargado de poner todas las cosas espirituales en su lugar. Porque ese es el ministerio que el Señor le ha dado. Vamos a ver una cita. Génesis capítulo 18, versículo 19, en donde nosotros encontramos a un tremendo hombre de Dios. Génesis capítulo 18, versículo 19. Miren lo que dice el mismo Señor. Y aquellos que están pensando en casarse, que tienen noviecita o que ya están empezando su vida de matrimonio, hermano, tenga esto en mente. Tenga esto en mente. Porque yo lo he conocido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ahí hay como 4 o 5 cosas que esta familia hizo. Mire, ¿qué hizo Abraham? Mandó a sus hijos y a su casa después de sí. Miren, tienen que hacer esto y lo otro. Por enseñanza y por ejemplo. ¿Y qué les dijo? Que guarden el camino de Jehová. ¿Qué más? Haciendo justicia y juicio. No era cualquier cosa lo que le estaba enseñando a Abraham. Pero allí nos dice que Abraham cumplió con esa parte. Por eso dice aquí, porque yo le he conocido y sé. Y yo sé, dice el Señor, que Abraham va a hacer eso con sus hijos. En otras palabras, cuando Abraham llegue al cielo, él no va a decir, bueno, aquí estoy yo. ¿Qué dice Hebreo? Aquí estoy yo y los hijos que tú me diste. Eso es muy importante. Tal vez usted llega allá, bueno, aquí estoy yo y ¿dónde está fulanito o fulanita? Bueno, yo le di una buena educación, yo le di ropa, yo le di esto. Y le dije, no, espérate, tú no has entendido lo que yo estoy preguntándote. ¿Qué hiciste tú para salvar a ese fulanito, a ese hijito que vino con tanto amor y con tanto cariño al mundo? ¿Qué hiciste? Muy bien. Es interesante que la palabra de Dios dice que si nosotros, vamos a buscarlo mejor, para no entrar en detalle. Primera de Timoteo capítulo 5. Miren ustedes cómo aquí San Pablo, por eso que San Pablo es tremendo, hermano, su teología es tan profunda y tan práctica. Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 7 y el 8, dice así. Versículo 7, miren lo que dice. La versión católica dice, enséñales pues estas cosas para que sean sin reprensión. En la versión de ustedes dice, denuncia pues estas cosas para que sean sin reprensión. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que nosotros debemos denunciar, debemos enseñar a nuestra familia. Y versículo 8, miren lo que dice. Y si alguno, si es que existe, no tiene cuidado de los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Sus hijos. Y mayormente los de su casa. Va un poco más allá. Y bueno, ¿cómo es la cosa? Va más allá. Los de su casa, mire lo que dice el Señor. La fe negó y es peor que un infiel. Palabra del Señor.
Así, hermano, que si hay que corregir algo, corríjalo. Si es que las cosas están fuera de control, bueno, póngase en las manos del Señor y es bueno, Señor, ayúdame a tratar de recuperar el terreno que yo he perdido. Ayúdame. Eso es lo que dice el Señor acá. ¿En qué consiste? Es la tercera parte. ¿En qué consiste nuestro ministerio? Somos llamados para ser sacerdotes también y ministrar dentro de la iglesia. ¿Cómo dije? Para ministrar dentro de la iglesia. En Romanos 15:25 nos dice que San Pablo ministraba a los santos de la iglesia. ¿Y los santos de la iglesia quiénes son? Todos nosotros. El Señor nos llama a ti y a mí para que formemos el pueblo de Dios. Y ahora Él dice, bueno, yo te voy a dar una responsabilidad. Tú eres ministro dentro de la iglesia. Pero ¿cuántas veces el Señor nos llama y nosotros le damos vuelta al asunto? Hermano, hay que limpiar la iglesia. No, eso es para los diáconos. O deponemos nuestras responsabilidades de una forma irresponsable. Dime acá, hermano, ¿y quién te dijo que tú tenías derecho a deponer tu responsabilidad delante de Dios? Cumpla con su deber. Cúmplalo. El Señor lo ha llamado a usted para ser un ministro dentro de su iglesia. Cumpla con ese deber. No le dé miedo, es el Señor que los puso allí. Cumpla con su ministerio. Primera de Pedro capítulo 4, 9 al 11. Primera de Pedro capítulo 4, estamos con tiempo todavía. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 9 al 11. Dice así: hospedaos los unos a los otros sin chisme. Cada uno según el ministerio que el Señor le ha dado. Administrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Versículo 11. Y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, dice, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios. Que la honra y la gloria sea para Dios. Y no para que digan, oye, qué tremendo ese hermano, mire lo que hizo. Oye, no, espérese, hermano. No se trata de alabar a nadie, se trata de glorificar a Dios. De eso se trata, de eso es lo que está diciendo acá. Para que en todas las cosas sea Dios glorificado por Jesucristo. Miren lo que ahí, yo siempre les he dicho que después de 2 puntos, lo que viene es sumamente importante. ¿Recuerdan que se los he dicho? Muy bien, aquí aparece 2 puntos. Aquí dice, si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra. 2 puntos. Para que en todas las cosas sea Dios glorificado. O sea que cuando yo sirvo, yo ministro en mi iglesia, lo que estoy buscando es que el nombre de Dios sea ¿qué? Glorificado y que yo no me lleve el crédito. ¿El crédito para quién es? Para Dios. Es Él el que merece todas las cosas. Muy bien, hay una partecita más, porque yo le dije que eran 3, pero hay una más. Somos sacerdotes, ministros para aquellos que todavía no conocen al Señor. O sea que nuestro ministerio empieza ¿con quién? Conmigo. Después sigue con mi casa, con mi familia. Después sigue en mi iglesia. Y después sigue fuera de la iglesia. Por eso el Señor dijo en Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y predicad, enseñándoles que guarden algunas cosas. No, que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros
hasta el fin del mundo. Hermano, ¿cómo estás cumpliendo tu ministerio? ¿Cómo está tu ministerio? ¿Está sólido? ¿O está allí? Hay una expresión, entreverado, que no es ni una cosa ni la otra. Todos nosotros somos ministros de Dios. Póngase eso aquí en la mente. La mente es símbolo del corazón, o el corazón símbolo de la mente. Usted está en la iglesia, me porto como un ministro de Dios. Fuera de la iglesia, me porto como un ministro de Dios. En mi casa, hay que oír algunas veces a las esposas o a los hijos. No, mi papá allá en la plataforma, mire, es un santo, pero véanlo aquí en la casa. Dice hasta poesías. Ah, sí, yo no sabía que era poeta. Pero poesías que no están en el diccionario y palabras que no están en el diccionario. Entonces, mis hermanos, si todas estas cosas están sucediendo con el pueblo de Dios, ¿cómo el ministerio va a ser? Va a ser un ministerio flojo. En este caso de las familias, hermanos, levantar 2 hijos, los que ya tienen hijos grandes, no es fácil. ¿Cuánta rodilla? Lágrimas. Cuando uno ve como que la situación se empieza a salir fuera de su control. Y uno tiene que apelar al Señor. Señor, ten misericordia de mí y de mi familia. Yo tengo que dar un anuncio. No es un anuncio, pero ustedes conocen al hijo de nosotros, Tony. Me da mucho gusto, aparte de que es mi hijo. Pero el hijo de nosotros, cuando tenía la edad de 12, 14, 15 años, él decía, yo quiero ganar mucho dinero. Y a ustedes se pueden imaginar cómo se siente el corazón de un padre, si es pastor, que el hijo le diga que él quiere ganar mucho dinero. No era fácil la situación. Pero nosotros seguimos orando por él. Inclusive lo animamos. Entonces él dijo, yo quiero ser jugador de béisbol o de fútbol. Y ok, si tú quieres ser jugador de fútbol y de béisbol, tú vas a ser uno de los mejores porque te vamos a apoyar. Y así pasó. Pasa el tiempo, hermano, y nosotros orando por ese muchacho. Fue a la academia, se graduó y justo en esos días él llama a mi esposa y le dice, mira, y mi esposa le dice, ¿qué vas a estudiar? Bueno, todavía no sé, pero yo te voy a dar la noticia. Como a la otra semana le dice, mira, ya sé que voy a estudiar. Mi esposa le dice, ¿qué es lo que vas a estudiar? No, es una sorpresa para ti. ¿Qué es lo que vas a estudiar? Dice, bueno, voy a hacer lo mismo que tu esposo. Para pastor. Y yo digo, este debe estar jugando, este debe estar vacilando. Pero hermanos, el Señor hizo un trabajo en este muchacho tan especial que nosotros lo que hicimos fue darle gracias al Señor y ponerlo en las manos del Señor. Cuando Él nos dijo eso, y bueno, empezamos a hacer planes. El español de él era bien matado, bien malo. Hablaba como Tarzán. Yo querer esto, yo estar contento, y así. Entonces imagínense, un pastor hablando así, yo querer esto, ustedes estar perdidos, no sirve. Hermanos, Dios nos puso en nuestra mente de que este muchacho debería ir a Sudamérica para que aprendiera bien el español y se afianzara bien en las raíces del cristianismo y de la iglesia adventista. Y él lo aceptó. Ahora imagínense, después que un muchacho está aquí en los Estados Unidos, que llegan a nuestros países con esa pobreza y todas esas cosas y las incomodidades, nosotros pensamos, el trato con él fue, ve un año, con un año que tú vayas es suficiente, pero por lo mínimo un año. Y cada vez que sonaba el teléfono, mi esposa decía, nos va a decir que ya viene de vuelta.
que ya está de vuelta. Pero gracias al Señor, hermano, no duró 1 año, duró 2 años. Agarró su idioma y todas estas cosas. Y hermano, para terminar esta corta ilustración, este muchacho se está graduando el próximo año en Andrews University, gracias al Señor. Y ya le hicieron llamado en Michigan. Resulta que él en sus vacaciones colportaba por su propia cuenta. Hermano, ponga a esos muchachos a trabajar. No mantenga manganzones. Enséñeles a trabajar, a economizar, a saber cuánto se sufre para usted ganarse esos 10, esos 20 centavos. Usted no le está haciendo un daño. Usted le está haciendo un bien. Enséñelos a trabajar. Nuestros hijos siempre han trabajado. Hasta recogiendo estiércol de vaca. ¿Ok? Recogiendo estiércol de vaca que lo usaban para fertilizantes las grandes compañías. Bueno, el caso es el siguiente. Nuestro hijo, gracias a Dios, trabajó. Y en estos 2 últimos años que ha estado en Andrews, ha hecho un trabajo tan bueno entre los pastores y los que están estudiando teología, que se ganó el aprecio de todo. Y entonces el presidente dice, caramba, un muchacho como tú no puede estar así tanto tiempo afuera. Y antes de que la Greater New York te lleve, yo te voy a hacer el llamado de una vez. Así que tan pronto termines en mayo, tú estás empleado aquí en la conferencia de nosotros. Nosotros decimos, bueno, gracias a Dios. El Señor cómo está obrando. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué, hermanos? Y la honra y la gloria sea para el Señor. Nosotros primero cumplimos con nuestra familia. Nuestro Dios y después nuestra familia. Y algunos dicen, oiga, qué suerte tiene usted de tener un hijo pastor y una hija dentro de la iglesia. No, hermano, eso no es suerte. Esas son bendiciones de nuestro Dios. Es el resultado del fruto del trabajo de muchos años. Porque hay la tendencia a aflojar, ¿verdad, Daniel? Hay la tendencia a uno soltar. Por eso el Señor dice, retén lo que tienes, no lo sueltes. ¿Y cuántas veces no nos expresamos mal de nuestros hijos? Mira, que te lleve el diablo, que te falta un rayo. Hermano, tenga cuidado lo que estás diciendo. No haga ese disparate. Mi querido hermano, ¿cómo está tu ministerio? ¿A qué nivel está tu ministerio? Este es un llamado, este es un sermón para pensar. ¿Dónde estoy yo en relación con mi Dios, en relación con mi familia, en relación con mi iglesia y en relación con la gente de afuera? ¿Dónde estoy? Hermanos, y si no estoy en paz, y si no estoy en libertad con mi Dios, algo está pasando conmigo. Tenemos que ir a la fuente que es Cristo el Señor. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos, y que podamos cumplir con nuestro ministerio, así como el Señor nos ama a cada uno de nosotros. Muchas gracias.